Buenos días, hermanos, ya estamos en Espíritu Canal. Hoy, 2 de febrero, día de la Candelaria, día en que, pues, con tradición, llevamos a los niños Dios, decimos así, a la bendición. Es la figura de Jesús, pero sobre todo las velas, porque es el día de las candelas, de la Candelaria. Por eso vamos a empezar, como debemos empezar siempre, todas nuestras actividades en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elevamos nuestra oración al Señor por todas las personas que se dedican al montañismo, la gente que se prepara físicamente, anímicamente, espiritualmente para subir las montañas, los Alpes, los riscos. Y pues sabemos es una actividad intensa para que todos estén bien, regresen con bien a sus hogares, logren ver la creación de Dios desde las alturas. Protege a todos estos hermanos que se dedican a esta actividad positiva en su cuerpo, en su espíritu, para que pues efectivamente sepan adorar, alabar al Señor por todo lo que nos va regalando. Gracias, Señor, por una nueva mañana. Te pedimos que hoy agrademos a tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues a Espíritu Canal, hoy 2 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo prescrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribiría la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. En la reflexión de este Evangelio vemos cómo José y María nunca dejan de lado sus responsabilidades de fe. Acuden al templo como lo prescribe la ley y presentan a Jesús. De hecho, la festividad real no es la Candelaria en sí el nombre, sino más bien se llama la presentación del Señor. Presentan a Jesús al templo que correspondía a consagrar al niño solamente varón, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Esto es en cuestión de que el hombre es la cabeza de la familia, el patriarca, etc. Y obviamente María también se presentaba después de una cuarentena, o sea, en el tiempo de la purificación, ya que la mujer que había tenido el sangrado de propiamente dar a luz, tenía que vivir una purificación para poder estar en contacto nuevamente con el culto y con la comunidad.
Obviamente, pues siendo Jesús el Señor, siendo Dios, nunca soslaya su gran responsabilidad ante su fe, ante el templo, ante sus padres. Por otro lado, también es verdad que María tampoco tenía la obligación de ir a la purificación, ya que ella no tuvo ningún sangrado. Aquí la realidad es precisamente cumplir la ley, cumplir lo que está prescrito. Entonces, que no tengan absolutamente ningún reproche de nadie, ni humano ni espiritual, porque vivieron cumpliendo con la fe de sus padres, con el culto que ellos profesan, sin ningún problema. Entonces, la presentación al templo es cumplir con uno de esos decretos, llevar a la consagración del pequeño a las manos de Dios en su bendición. Hoy en día la presentación de los niños al templo es de niños y niñas, ¿verdad? Puede ser a los 3 años, algunos a los 4 o a los 6, donde efectivamente la presentación es: te consagro a mi hijo en tus manos. Entonces es un rito que puede ser una liturgia de la palabra, que bien puede celebrar incluso un diácono. Bueno, pues es muy interesante porque ahí se consagra el pequeño y finalmente se pide a María que lo cubra con su manto. Esa es la idea de la presentación, ¿verdad? Hoy en día ya hay muchas variantes, incluso algunos los visten para sus fiestas, como cadetes, como soldaditos, en el caso de las niñas, como princesas, como, ¿verdad? De ese tipo de propuestas que convierten un festejo desde el templo hasta el encuentro con la familia. Entonces, vamos dando gracias a Dios porque en el Evangelio nos habla de este encuentro y de 2 ancianos que obviamente tienen un gran peso en la comunidad por su experiencia vital. Tenemos por un lado, ¿verdad?, a este gran Simeón, y por otro lado tenemos a Ana. Estos 2 ancianos, con todo el peso moral que tienen ante la comunidad, reconocen que es Jesús el que está entre nosotros y bendicen a Dios. Gracias, Señor, porque me has permitido ver a Jesús, ver a aquel que va a transformar la vida de todo el mundo, ¿verdad? Y así efectivamente ha sido. Y nosotros también damos gracias a Dios porque lo tenemos en su presencia, porque nos ha revelado su palabra y porque la Eucaristía está siempre presente en el altar para todos nosotros. Podemos entonces acudir a Él y a los sacramentos que nos sostengan para continuar nuestra vida en todas las circunstancias. Hermanos, esto en el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, ¿es visible ya el reino de Dios en la iglesia? La iglesia existe para que en el mundo haya espacio para Dios, para que en él pueda habitar y de este modo el mundo se convierta en su reino. Esto lo decía el Papa Benedicto XVI cuando era profesor de teología, el gran Joseph Ratzinger. El reino de Dios ha llegado realmente al mundo con Jesucristo. En todo lugar donde se administren los sacramentos es vencido y transformado de raíz el antiguo mundo del pecado y de la muerte. Acontece una nueva creación. El reino de Dios se hace visible. Sin embargo, los sacramentos son signos vacíos cuando los cristianos no traducen en acción auténtica la vida nueva que han recibido. Aquellos que se bautizaron, que vivieron primera comunión y confirmación y se fueron a guardar a su casa y nunca más tuvieron una perseverancia y mucho menos viven como Dios manda y pide. Creen que es un evento solo de fotografía, un ratito y nada más, y después se vuelven a desconectar, se vuelven a despegar de las cosas verdaderas del Señor. En fin, así somos los seres humanos y necesitamos siempre volver a estar en el camino del reino. Por lo tanto, no se puede recibir la comunión y negar al mismo tiempo el pan a los demás. Los sacramentos exigen un amor que esté dispuesto a salir de sí mismo y a dirigirse a las periferias, no solo a las periferias de tipo geográfico, es decir, de ubicación, de localidad, sino también a las fronteras de la existencia humana, las del misterio del pecado, del dolor, de la injusticia, de la ignorancia, de la praxis religiosa deficiente, del pensamiento y de cualquier tipo de miseria. Efectivamente, el Señor nos invita a estar con Él. Vamos a citar Lucas 4, 17, 21, que dice así: le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de escuchar. Efectivamente. ¿Qué les parece escuchar esta palabra que nos invita a vivir de otra manera? Es preciso que revisemos, que conozcamos, que existen, sepamos, si en algún momento los podemos profundizar y leer, documentos de la Iglesia Católica. Documentos que el magisterio, es decir, los obispos, los papas, los cardenales, escriben para dirigir la vida de la fe, la vida de la Iglesia. Y en el ámbito de la doctrina social o de la pastoral social, hay documentos preocupados que llaman la atención porque hablan del cuidado de la persona, de su dignidad, de su no explotación. Muchos documentos tenemos del Papa Francisco, pero en la historia vamos a ir mencionando algunos nombres y de qué trata dentro del tema de la doctrina social, algunos documentos que han aparecido a través de la historia de la fe. Esto en el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy tenemos la gran festividad de la presentación del Señor, esta gran fiesta. Los orientales llaman a esta fiesta Hipapante, el encuentro. El Señor Niño es presentado en el templo. Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo, dan testimonio de lo que es Cristo. Se dice que será la luz de los pueblos, por eso de ahí las candelas, las velas, las luces. Hoy se clausuran las solemnidades de las manifestaciones o Epifanía del Señor, ¿verdad? En el mundo indígena el ciclo de la purificación y penitencia inicia con la fiesta de la Candelaria. Continúa con el Carnaval, la Cuaresma y la Semana Santa. Es decir, en sentido diferente al calendario católico tradicional que marca el inicio de dicho ciclo con el segundo. Si se sabe que la siembra y las estaciones del año marcan la vida religiosa, social, comercial, cultural de todos los pueblos, esto queda demostrado con las festividades del Día de la Candelaria, que en México se conmemora desde la época colonial. En algunos lugares como en la Ciudad de México, pues se ha hecho una tradición que a las personas que tuvieron la gran bendición de descubrir la figurita del Niño Dios en la rosca, cumplan con ese cometido, ¿verdad? Ese ritual de convertirse en padrino del Niño Dios para cumplir con todo el Día de la Candelaria. El ritual del Día de la Candelaria con el chocolate espumoso, el atole, los tamales y todo lo delicioso que hoy debe cubrirse como una deuda para todos los que han estado presentes en esa partida de rosca. En antiguo, conforme a la región y el grupo étnico, y la celebración tiene determinadas características. En antiguo hubo quienes lo hacían con bailes populares, juegos pirotécnicos, procesiones, ferias, música de banda, representaciones teatrales, intercambio de flores, danzas tradicionales, y esto se sigue haciendo en algunas partes de la República, y por supuesto la importante bendición de la imagen del Niño Dios. Todo el ritual que significa la celebración del Día de la Candelaria es el resultado de encuentro de dos culturas o dos religiones. La católica, que permite cuando la Virgen María llevó al niño Jesús en el templo, y la prehispánica, en la que se llevan tamales a rendir culto a los dioses. La tradición prehispánica establecía que se debía llevar tamales cuando se rendía culto a Tlaloc, a Chacuilcuitle, dioses del agua, a los tlalocues, ayudantes del primero, quienes derramaban su lluvia sobre la tierra, asegurando así buenas cosechas. Tal festividad se asocia e integra a la celebración católica, que también se hace coincidir con la fertilidad de la tierra y los beneficios del agua. El antecedente remoto de vestir al niño Dios data del siglo VI, cuando se comenzó a celebrar la fiesta de la purificación de la Virgen María. Se presentaba al niño Jesús en el templo de Jerusalén, misma que se extendió luego a los países de Medio Oriente, y años después esta celebración llegó a Roma, donde pasó a formar parte de la letanía,
Más adelante, en el siglo IX, se le agregó la ceremonia de la bendición de las candelas, palabra de donde se deriva la fiesta del día de la Candelaria. Y bueno, la bendición de los niños. Cristo es imagen visible de Dios invisible. El Hijo eterno de Dios que bajó al seno de la Virgen es el signo y sacramento de Dios Padre. Él en efecto dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No debemos olvidar que Jesús es Dios, por ello le debemos honor y gloria. Por eso es importante, primero, por un lado, bendecir a los niños de carne y hueso. De ser posible, llevarlos al templo a que los bendigan a los niños de carne y hueso, que son pues la imagen de Cristo Jesús entre nosotros también. Segundo, no debemos disfrazar de algún santo cosas peculiares a Jesús. Ojo, perdón por los que tienen la tradición de vestir o disfrazar al niño Dios de algún santo. Déjenme decirles que Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes. Jesús no es San Francisco de Asís. Jesús no es San Miguel Arcángel, no es San Judas Tadeo, no es San Martín de Porres. Jesús no es San Agustín. Jesús es Jesucristo, el Santísimo, el Rey de todos los santos. Por lo tanto, si Jesús es Jesús, pues vamos a vestirlo, no disfrazarlo, de Jesús. O sea, del Sagrado Corazón, del Divino Niño, del Señor de la Misericordia, del Buen Pastor, ¿verdad? Del Niño de Atocha, del Niño Médico, del Niño de las Palomitas. Eso sí es correcto. O si de plano no sabemos alguna forma, pues mejor de bebé. Finalmente es Jesús niño y no hay ningún problema. Pero lo pagano raya en lo absurdo, porque a veces lo visten de soldado, de azteca, de futbolista, y aunque lo vistan de las Águilas del América, ¿verdad? No es correcto, no está bien. No vamos a profanar lo sagrado, ¿verdad? Jesús es Jesús, demos su lugar a Dios, a nuestro Señor. Entonces, lo correcto es de bebé, ¿verdad? Lo correcto es de Jesús. De suma importancia es la bendición de los niños de carne y hueso, pues ellos y nosotros debemos ser imagen de Cristo en nuestra vida. El Hijo de Dios, nuestro Señor, cuando vino al mundo asumió la condición de niño, e iba creciendo en sabiduría, en estatura y gracia ante Dios, y los hombres más tarde también debemos serlo. Jesús recibió a los niños y lo puso como ejemplo, los puso en el centro para los que buscan la verdad. Los niños deben ser ayudados por los adultos a fin de que se desarrollen plenamente como personas e hijos de Dios. Todo niño necesita un adulto que lo guíe, que le enseñe, que le dé buen ejemplo. Esto en Santos y Conversos, festividad del día de hoy, la presentación de nuestro Señor. Ya estamos en la Rola del Alma. Verónica Sanfilippo nos canta La muerte no podrá contra el amor. Vamos a escuchar a Verónica Sanfilippo con doble P. Y ya estamos en el chiste. Una señora preocupada le pregunta a su marido antes de dormir: oye, si yo muriera esta noche, ¿te volverías a casar? Y el marido contestó: no, mi amor, ¿cómo crees? Ella dijo muy contenta: gracias, mi amor, por ser tan lindo. Y el esposo contestó: obvio, esta noche no. Estamos en curiosidades. El sentido de la Biblia. El Concilio Ecuménico Vaticano II exhorta con entusiasmo a todos los cristianos a buscar el sublime conocimiento de Jesucristo por medio de la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Podemos ver Filipenses 3:8. El Vaticano II invita a que nos acerquemos con gusto al sagrado texto por medio de la liturgia y de las celebraciones religiosas. También recomienda hacerlo mediante la lectura espiritual que se realiza en los grupos de oración familiar o con los amigos y vecinos. San Ambrosio sostenía: hablamos a Dios cuando oramos y escuchamos sus palabras cuando leemos las Sagradas Escrituras. La Biblia realmente interesa porque contiene muchos valores culturales, históricos, literarios, religiosos, pero sobre todo, la Biblia interesa por su enorme sentido. San Pablo nos dirá que toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, reprender, corregir,
instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté en forma equipado para toda obra buena. Esto tomado de la 2 Timoteo 3, 16 al 17. En primer lugar, hijos, la Biblia es necesaria para vivir la vida cristiana, para desarrollarla y para multiplicarla. Lo anterior exige de nosotros tres actitudes en nuestro encuentro con la Sagrada Escritura. Número 1, ponernos en disposición de escuchar la palabra de Dios. Comunica recibiéndola con fe. Él es quien nos habla, nosotros somos sus oyentes. Número 2, la Biblia es necesaria para conocer a la persona de Jesucristo y su obra redentora. Asimismo, para amarlo más intensamente y por medio de él, lograr conocer mejor a Dios Padre. Y tercero, la Biblia es importante para propagar a los demás el mensaje de salvación que hemos escuchado nosotros y lo hemos vivido. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea, el que se resista a creer, se condenará. Marcos 16, 15 al 16. El cristiano, si ha de ser fiel a la palabra de Jesús, no solo tiene que escuchar y vivir el mensaje espiritual y salvador de la Biblia, sino que también ha de publicarlo a los cuatro vientos para que todos lo reciban y lo vivan. La Sagrada Biblia constituye la iluminación y el apoyo en cada momento de nuestra vida, porque contiene palabras de aliento y esperanza para nosotros. Por eso siempre encontraremos pasajes y versículos bíblicos adecuados a un determinado momento de nuestra vida. Esto en Curiosidades. En La Buena Onda sabemos que muchos hermanos no pueden asistir a los templos a bendecir sus imágenes del Niño Jesús. Con toda caridad, ¿verdad? Después de una breve limpieza, un buen cuidado de la imagen en cuanto a su presentación, podemos pedirle a algunos hermanos, vecinos que sí pueden asistir a los templos, que nos hagan favor de llevar nuestras imágenes cuando yo todavía no puedo salir. Sea que estoy en este momento con esa confinación, sea que estoy enfermo o que soy vulnerable, le puedo pedir a algún vecino, a algún familiar que me ayude a llevar mi imagen a bendecir al templo. Y eso es una muy buena onda de apoyo a las personas. Aunque técnicamente sabemos que es importante, ¿verdad?, que nos dispongamos a la presencia de Dios. Acá en la parroquia tendremos 3 espacios de bendición: a las 12 del día, a las 6 de la tarde y la transmisión de la Santa Misa a las 8. Estas 3 misas son con motivo de que no se aglomere la gente en una sola, que aunque tenemos muy estricta la cuestión del cuidado sanitario, ¿verdad?, aunque tenemos un equipo de bienvenida donde se toma la temperatura, se pone el gel y se sientan las personas en el lugar adecuado, siempre es importante regular la cantidad de aforo, ¿verdad?, que tenemos en permiso, pues solamente del 30 al 50%, con mucho cuidado. Entonces así lo estamos haciendo y así lo haremos para que aprovechemos el horario más adecuado. No queremos aglomeraciones en una sola misa, sino con calma, ¿verdad? Evitar ahí la situación de tener que cerrar el templo para que no ingresen más hermanos. Pero la intención es esa, la celebración de la Candelaria, ¿verdad? Este mismo día en que el Señor nos está permitiendo vivir. Damos gracias al Señor y reciban ustedes esta bendición y nos preparamos próximamente, quiero decir, muy atentamente, a la Cuaresma. El próximo 17 de este mismo mes, de este mes del Señor. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes para siempre. Soy el Padre Jorge Arturo Moreno Cruz. Desde Santa Lucía te doy muchas gracias por estar con nosotros. Suscríbete a Espíritu Canal y comparte los videos dándole like para que pues se puedan sugerir a otros hermanos que andan buscando este tipo de herramientas evangelizadoras. Muchas gracias. Nuestro único pago es que Cristo se conozca y se ame más.